Y la relación que tenéis los cubanos con la tecnología, ¿cómo es exactamente? Es decir, nosotros, por ejemplo, cuando hablamos con el tema de China, pues digamos que nos decían que que están muy conectados, ¿no? Es decir, que pensamos que, Claro, por ejemplo, los chinos no miran apenas el móvil y están más bien canchados que nosotros, por ejemplo, por, posiblemente no. por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, digamos, ¿cómo es esa relación de los cubanos con la tecnología? Es decir, ¿hay acercamiento? ¿Es algo que se repudia? ¿Es algo que es muy utilizado día a día? ¿Cómo exactamente? Bueno, mira, yo creo que vamos a tener que segmentar eso, porque Ujú, como todo, ¿no? Tenemos grupos de personas, vamos a decir, mayores de ujú, 40, 50, 40 no, 50 años, que no son, como le llamamos nosotros, nativos digitales, ¿no? Estas personas, o sea, usan las tecnologías, usan, vamos a decir, celulares cuando más. De sí. hecho, en Cuba lo que más se utiliza desde el punto de vista para acceder a internet y a tecnología son celulares. Muy poca gente no, en menor medida, quizá equipos de sobremesa y tal. Hay que tener en cuenta de que en Cuba la tecnología nos llega un poco más tarde Sí. que en el mundo. O sea, no solamente el Internet. Empecemos desde la tecnología. Bueno, eh, hablando de computadoras, de celulares, no sé, al inicio cuando empezaron a llegar a Cuba eran muy caros realmente para lo que se podían costear las personas, las tenían muy pocas personas. Yo recuerdo cuando yo estaba estudiando que, por ejemplo, en mi aula, salón de aula, lo que había era una o dos personas que tenían celulares. Me estoy remontando a Mm, cuando teníamos, por ejemplo, Motorola de los V3, esos sí, sí. teléfonos de esa época, ¿no? Eran muy pocos, ¿no? Y realmente nosotros, la gente, vamos a decir joven, vamos a llamarnos jóvenes Mm, todavía, sí estamos bastante empapados con eso. O sea, para nosotros no es un problema el tema digital. Las personas un poco más mayores, sí vamos a decir que les puede que les cueste un poco más, sobre todo familiarizarse con esto de ahora de internet, todas las cosas que uno tiene que tener en cuenta de seguridad y tal. Quizás no han pasado por un proceso, vamos a llamarle educativo, pues evidentemente cuando se mm, formaron, cuando estudiaron, eso no estaba en las aulas. Yo, por ejemplo, ya cuando entré en la primaria, sí habían computadoras, o sea, locales de computación en cada escuela, no sé, en todo el país que tan generalizado esté esto. Porque, por ejemplo, ujú. en Cuba, cuando empiezan a llegar las computadoras, imagínate que inventan una cosa que le llaman Joven Club. Y los Joven Club eran como locales que uno podía ir de manera gratuita. Creo que era gratuita, no recuerdo si después o en algún punto había que pagar algo. Yo fui pocas veces realmente, y entonces uno podía sentarse en una computadora. Habían varias computadoras juntas, eso evidentemente habían técnicos y tal que le instalaban ahí los sistemas operativos, y uno podía ir y no sé, trabajar cosas con Office, Sí, lo normal, una especie conectarse de ciber, exactamente, ¿no? Por así decirlo. algo así. Aquí en España se llamaban los ciber, que es donde, digamos, Exacto, los como un chavales, cibercafé, exacto, se iban a algo así. jugar al counter y cosas así. Pero sí. Exactamente. Entonces, bueno, al inicio quizá la gente no lo hacía, pero después sí. Mm, Pasó esto mismo, la gente iba a jugar Counter, iba a jugar Warcraft, le instalaba todo ese tipo de cosas. Y básicamente yo creo que el primer acercamiento que tuvimos a las computadoras, al menos cuando empezó mi generación, era por ahí. El que no podía tener una en la mm, casa porque no se la podía costear, porque realmente, por ejemplo, en esa época era muy difícil tener un equipo, una computadora acá. Estoy hablando, por mm, ejemplo, vamos a hacernos la idea de cuando existían las Pentium 2. Sobre esa época, donde único más o menos uno podía encontrar equipos era ahí o en centros mm, laborales. En centros mm. laborales. No había venta de equipos al público ya privado. No había una tienda donde yo pudiera comprar una computadora, a no ser que alguna persona por X o Y viajara y trajera entonces una computadora a la casa, y ahí es que la gente podía tener una computadora en la casa en esa época. Luego esto evidentemente se ha abierto mucho más, y ya entonces, pues bueno, también se han abaratado más las tecnologías. Es mucho más económico ahora comprarte, no sé, un equipo que quizá no tiene que ser un Core i7, pero te compras un equipo más normal y puedes trabajar con él. Antes realmente se iba a las... Y al final, ya te digo, me parece que depende. Yo sí creo que la gente joven, la Mm, gente menores de 40 años, está bien familiarizada ya con las tecnologías.